es Carlos Miguelena, soy de la ciudad de Pergamino y durante la guerra de Malvinas pertenecía a la dotación del portaaviones ARA 25 de mayo. ¿En qué fecha fue, digamos, convocado, así por así decirlo, a participar? Bueno, nosotros fuimos convocados, digamos, por la Armada Argentina en el 2 de junio de 1981. Nos incorporamos en la base naval Puerto Belgrano, tuvimos 2 meses de instrucción, después hice un mes más de un curso de radiotelefonista y después fui incorporado al portaaviones 25 de mayo, el lugar donde estuve hasta el fin de mi servicio, digamos, que salí de baja el 2 de agosto de 1982. Durante el mes de marzo, 28 de marzo de 1982, durante el 28 de marzo de 1982 recibimos la noticia de que se habían cortado los francos. Nosotros estábamos volviendo a puerto y vimos un gran movimiento que era extraordinario, no era habitual. Estuvimos durante 48 horas cargando el buque con provisiones, municiones y demás y volvimos a zarpar. Salimos hacia el sur, pero sin saber hacia dónde íbamos. Nos acompañaban el buque de desembarco Cabo San Antonio, las fragatas misilísticas Santísima Trinidad, Hércules, el rompehielos Almirante Irizar. Y luego de 3 días de navegación, sin saber qué estábamos haciendo, nos dijeron el 31 de marzo que éramos un grupo que estábamos viajando hacia el sur porque después de 150 años de usurpación inglesa, de casi 150 años, el gobierno argentino había decidido recuperar las islas y nosotros éramos parte de ese grupo militar que iba a hacer esa recuperación. La verdad que en ese momento fue una emoción muy grande que sentimos todos por el hecho de estar en ese lugar, de haber sido elegidos, por decir de algún modo, para realizar algo que siempre había sido algo muy importante para nosotros desde chicos, porque siempre oíamos o nos enseñaban en las escuelas, en la escuela, que esas islas eran nuestras, que eran argentinas. Muy bien no sabíamos por ahí, siendo tan chicos, ni dónde, bien puntualmente qué significaba todo eso, qué había ocurrido, pero bueno, lo teníamos como algo muy cierto de que eran nuestras y el hecho de poder recuperarlas inicialmente para nosotros fue un orgullo. Luego, bueno, vino lo que siguió y obviamente que fuimos pensando también que esto podía terminar en algo feo. Inicialmente nunca llegamos a pensar que podía terminar en una guerra. ¿Pensaban que iba a haber un acuerdo de paz? ¿Cuál era supuestamente la estrategia del gobierno argentino en ese momento? Claro, porque nadie pensaba que esto iba a terminar en una guerra, ni siquiera los propios organizadores de la recuperación, o sea, ni siquiera la Junta Militar, ni siquiera Galtieri. El general Galtieri creía que esto iba a terminar en una guerra porque pensaban que esto debía ser una recuperación sin derramamiento de sangre inglesa, como estuvo propuesta la recuperación. ¿Para qué? Para de esa manera poder negociar con los ingleses teniendo como intermediarios a los estadounidenses, que según la Junta Militar nos iban a apoyar para llegar a un acuerdo. Obviamente los estadounidenses no nos apoyaron, más bien apoyaron a Inglaterra, bueno, y ahí sucedió todo lo que siguió, que fue el corte de suministros de armamento de todas las naciones de la OTAN. Argentina quedó aislada del mundo y se tuvo que arreglar con lo que tenía. Tal el hecho de que, por ejemplo, los Super Étendard, que eran los aviones que se les había comprado a Francia para que estuvieran a bordo de nuestro portaaviones, habían llegado al país hacía muy poco tiempo, y solamente se tenían 5 misiles Exocet, que si hubiese habido mucha mayor cantidad, podríamos haber tenido mayor efecto sobre la flota inglesa, pero bueno, se tuvo que arreglar con lo que se tuvo. De esos 5 misiles, 2 misiles impactaron, en realidad uno, se tiraron 2, pero impactó uno en la fragata Sheffield inglesa, que fue la primera que se hundió el 4 de mayo, que se impactó. Luego 2 Exocet
más impactaron en el Atlantic Conveyor, que era uno de los buques, un buque gigante de casi como un portaaviones que iba completo de material bélico inglés, que ese fue una gran pérdida porque fue hundido y no pudieron rescatar el material que llevaban arriba. Y el último que quedaba, al día de hoy todavía negado, pero con el tiempo creo que se va a saber que efectivamente es como dicen nuestros pilotos, que impactó en el Invencible en los últimos días de mayo, en una de los últimos ataques que se hicieron con aviones argentinos a la flota inglesa. ¿Ese era el que estaba el Principito, que le decían? Ese es donde estaba el Principito, exacto, el Principito. ¿Estuvo en combate el barco, digamos, se enfrentó con algún otro barco? ¿En nuestro portaaviones? Sí. Nuestro portaaviones estuvo, digamos, lo más cercano al combate fue para el 1 de mayo, en donde se organizó, o sea, veníamos de una semana que ya se sabía que había algo que se estaba proyectando, hubo mucho movimiento en el buque. Nosotros teníamos el gran problema de que nuestro buque, por ser un buque tan viejo como el crucero Belgrano, no teníamos sonar. Sonar es el instrumento que un buque tiene para poder detectar submarinos bajo superficie. Entonces era un temor constante al acecho de los submarinos que ya sabíamos que estaban en la zona. A partir de mediados de abril ya había en la zona de Malvinas 3 o 4 submarinos, alguno nuclear. Ese 1 de mayo hubo un gran movimiento, todos los aviones se cargaron con bombas. Porque la idea era el 2 de mayo, en realidad ese día, pero no se logró llegar ese día y se tuvo que esperar al otro día porque los A4Q, que eran los aviones caza nuestros, no podían trabajar de noche, no podían operar de noche. Entonces hubo que esperar al otro día a la mañana, y al otro día a la mañana, cuando estaba a punto de desencadenar el ataque, el mar estaba muy calmo. El portaaviones, para que los aviones puedan despegar de cubierta de vuelo, necesita entre 30 y 35 nudos de frente desde la proa, digamos, para que puedan despegar con la cantidad de carga de 2 bombas y los tanques llenos, como tenían que salir para poder ir y volver. Y no se podía lograr esa velocidad, con lo cual se estuvo en espera en un lugar que era terriblemente peligroso porque estábamos sobre la zona de las 200 millas, sabiendo que en el norte de las islas operaban 2 submarinos ingleses en diferentes cuadrantes tratando de ubicarnos. Se fue pasando el tiempo, se tuvo que posponer el ataque y dieron orden de volver hacia aguas de seguridad. El portaaviones por el norte y el crucero por el sur, más otros buques escolta. Nosotros tuvimos la suerte de que pudimos esquivar los submarinos. El crucero Belgrano lamentablemente fue detectado y ahí ocurrió el 2 de mayo el ataque que ya todos conocemos y que hizo que el crucero fuera hundido con 323 muertos. Luego el portaaviones siguió, a pesar de que los ingleses ya habían decretado que a partir del 30 de abril decretaron que cualquier buque que encontraran en cualquier lugar, buque de guerra argentino, fuera hundido, excepto dentro de las 12 millas náuticas de la costa. Después, en cualquier lugar que se lo encontrara, lo debían hundir. Nosotros el 5 de mayo detectamos uno de nuestros aviones tracker, que eran de combate antisubmarino, detectaron el periscopio de uno de los submarinos ingleses. Se enviaron los trackers que hacían un sembrado de sonoboyas, que eran unas pequeñas bollitas chiquitas con un sonar hacia abajo que detectaba y transmitía por una antena al avión, y el avión iba haciendo un mapeo de lo que era la parte por abajo del agua. Lograron detectar más o menos la derrota que tenía el submarino y tiraron un torpedo que no se sabe si impactó o no impactó, pero bueno, el submarino no se vio nunca más y bueno, pudimos zafar de ese momento, y así estuvimos todo el tiempo, a pesar de que se sabía que teníamos que los ingleses eran superiores totalmente con los submarinos atómicos, que tenían 30
nudos de velocidad, mientras nosotros teníamos 20, 22 en superficie, nos podían detectar y si nos detectaban nos alcanzaban muy rápidamente. Así estuvimos hasta fines de mayo, en donde cuando se vio que la flota no podía hacer más nada en el mar, levantan la tercera escuadrilla aeronaval de ataque, que era la nuestra, la llevan a una de las bases y los buques van a puerto. ¿Sabían contra cuántos barcos, buques, submarinos estaban enfrentándose? No, en ese momento no, o sea, inicialmente no, después a medida que fue pasando el tiempo fue llegando algún tipo de información, pero se sabía que eran muchos más que los nuestros. Y en armas y en tecnología también. Y en armas y en tecnología también. Mientras ellos, por ejemplo, utilizaban visores nocturnos, tenían visores nocturnos, algunos grupos, nosotros no. Mientras ellos tenían comida caliente todo el tiempo, nuestros soldados no. Mientras ellos tenían ropa muy abrigada, nuestros soldados estaban en las trincheras con la misma ropa durante 60 días y encima en lugares que estaban húmedos y mojados completamente. El armamento, la munición era todo superior en la mayoría de los grupos, excepto por ejemplo el del Batallón de Infantería de Marina número 1, que estaba muy bien el Batallón de Infantería de Marina número 5, donde estaba Aldo Patrone, que es uno de nuestros caídos, que estaba muy bien preparado. En cuanto a los soldados en las islas, realmente fue descollante la labor, el valor, el heroísmo, la unidad al momento del combate de todos los soldados argentinos. Y cuando digo todos los soldados, digo soldados conscriptos, suboficiales y oficiales. Los suboficiales y oficiales que estuvieron en el frente estuvieron a la misma altura de los conscriptos, que se unieron para tratar de detener al enemigo. Hubo muchas carencias, hubo muchos padecimientos, y la verdad lucharon hasta el último día y hasta prácticamente agotar la munición. En los últimos días de la guerra se terminaron las municiones, no había más para tirar, no había más o sea que tampoco podría haber seguido mucho más la guerra, porque no había elementos con que hacerle frente a los ingleses. En cuanto a las razones por las que ocurrió la guerra de Malvinas, yo creo que básicamente fue una cuestión de un grupo, de un gobierno de facto, de un grupo militar que quiso mantenerse en el poder y que no tuvo mejor idea que encarar una recuperación de las islas, sabiendo que ese era un hecho muy caro en los sentimientos de todos los argentinos. Sabían que Malvinas era algo que generaba algo especial en los argentinos, y el hecho de poder decirlo, de recuperarlas, tal vez podía ser para ellos algo positivo, y por eso lo encararon, y por eso nosotros no lo vimos, pero después nos enteramos por las revistas. Esa Plaza de Mayo gigante, llena de argentinos vivando con los pañuelos en el aire, a un general que hacía una semana le habían hecho una marcha, claro, una manifestación para que se fuera. Y fueron reprimidos. Entonces, pero bueno, es la realidad, es lo que ocurrió. Y simplemente lo hicieron por una cuestión de poder. No les interesó demasiado los soldados que se mandaron. Por el otro lado, Thatcher también actuó de la misma manera, porque ella también estaba en una situación especial, difícil, tenía que tratar de mantenerse en el poder. ¿Y qué era lo mejor para mantenerse? Sacar a los argentinos de Malvinas y recuperar las islas. Entonces yo siempre digo y llego a la conclusión de que fueron dos personas, una de cada lado, que decidieron por el resto de esa sociedad que terminó pagando y padeciendo las consecuencias de una guerra. La participación de la OTAN dentro de este conflicto. Y la OTAN siempre defiende al norte.
Sí. Estados Unidos, que supuestamente nos iba a dar una mano para terciar entre Inglaterra y Argentina para tratar de que fuera una solución pacífica, no solamente se hizo un costado, sino que sus satélites, y eso sí lo sabíamos, en esa época pasaban por nuestro cielo, por nuestro espacio aéreo, y pasaban información a los ingleses de dónde detectaban la flota, si estaba saliendo, en qué lugar estaba, si estaba llegando al sur. Y lamentablemente también debemos decir que la OTAN nos jugó en contra, porque Francia nos cortó el suministro, España cortó el suministro, Estados Unidos, Europa, Alemania, todos, Italia. Pero además también Chile nos jugó en contra. Los chilenos lamentablemente nos hicieron una mala pasada teniendo sus radares sobre el límite del territorio nuestro en el sur, y desde ahí tranquilamente podían observar las operaciones de nuestros aviones cuando salían desde las bases del continente. De esa manera, bueno, ya era una alerta que tenía la flota inglesa. En el momento que salían nuestros aviones, la flota inglesa ya sabía que habían salido. Después lo que no supieron y nunca lo pudieron lograr es por dónde les iban a llegar. Pero por lo menos ya sabían de que y eso también jugaba en contra. Así que tuvimos varias cosas que nos jugaron en contra, no solamente el armamento y demás, sino que las naciones estas que jugaron unidas en contra de nuestro país. Saliendo del conflicto Malvinas, hoy hay 15 guerras en el mundo. ¿Tiene alguna reflexión de por qué hay tantas guerras, los motivos, si son siempre políticos o económicos, o cuáles serían, por qué hay tantas guerras? Yo más que políticos diría que son económicos. Ninguna guerra se hace por nada. Todas las guerras se hacen para poder obtener de ganar algún beneficio de tipo económico, y eso está demostrado en todas las guerras que han ocurrido, donde el ganador va para resolver la situación interna, pero en realidad lo que hace es quedarse con los recursos que tenga ese país.